Yeah, buenos días, buenos días. Qué rico es poder despertar una mañana más. Te lo digo, cada vez que tú te levantas y tú puedes abrir los ojos, dale gloria y honra a Dios. Ese es el primer milagro que viste de este día de hoy. Así que levántate, llénate de gozo del Señor, que es tu fortaleza, y disfruta cada minuto, cada hora, cada segundo que Dios te da por su gracia. Hoy, yeah, estoy tan contenta. ¿Puedes creer que ya vamos a desarrollar Proverbio capítulo 28? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que pon atención, busca tu Biblia. Pero si estás manejando, escucha que voy a leer todos los capítulos correspondientes y vas a poder disfrutar. Si estás en el hospital, le pido al Señor que te dé paz en ese momento, en ese lugar donde está. Si estás en tu casa y te sientes ansiosa, toda ansiedad que salga de ti en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si ahí donde tú estás vamos a orarle al Señor para que nos dirija? Padre, gracias por esta mañana que tú nos das, Señor. A ti te damos la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Padre, te pedimos que en este desarrollo de capítulo 28, Señor, tú nos hables, nos ministres, nos instruyas, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar unidos, Señor, por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que estoy gozosa. Este capítulo va a hablar un poquito de cosas bien profundas. Y tú vas a ver por qué te lo digo. Así que mira cómo comienzas este capítulo. Dice, el malvado huye aunque nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque tiene una batalla en la mente. Luego dice, pero el justo vive confiado como un león. Que sea lo que Dios quiera. Y no es que no tenemos inspiraciones y que no tenemos deseos y sueños, pero confiar en el Señor y tener una relación con Él te hace tener más tranquilidad y más paz, aún en medio de toda la situación que enfrentemos. Luego el verso 2 dice, cuando hay rebelión en el país, caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es sentenciado y mantiene el orden. El gobernante se oprime a lo, que el gobernante que oprime a los pobres es como violeta que la lluvia arrastra a las cosechas. Los que abandonan la ley, alaban a los malvados. Los que abandonan la ley, alaban a los malvados. Los que obedecen, luchan contra ellos. Los malvados nada tienen de la justicia. Los que buscan al Señor lo atienden. Qué precioso. Luego nos dice, más vale pobre pero honrado. ¿Has escuchado esta frase? Esta frase la he escuchado yo desde niña, que mis abuelos y mi mamá me la repetían y me decían, más vale ser pobre pero honrado. Wow. Más vale ser, más vale ser pobre pero honrado que rico pero perverso. El hijo entendido se sujeta a la ley. El derrochador deshonra a su padre. El que amasa riquezas mediante usura las calcula para el que se apadece de los pobres. El que acumula para el que se las que acumula para el que se compadece de los pobres. Es muy importante que nosotros siempre podamos ser personas que no podamos poder relacionar con el dolor de otro,
poder pensar en las personas que no tienen e instruir a nuestros hijos desde pequeños. Aquí en la casa, antes de comer, siempre oramos, Señor, te pedimos por aquellas personas que no han comido, Señor, esto. Y podemos ver cómo hasta mi hijo de 4 años, ya él siempre cuando ora antes de comer, Señor, yo te pido por las personas que no han comido. ¿Por qué? Porque tenemos siempre que de una manera u otra poder instruir a nuestros hijos a que piensen en las personas que tienen, que necesitan. Luego el verso 9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que niega obedecer la ley. El que lleva a los justos por el mal camino, mira qué pasa. Por eso es muy importante que nosotros podamos instruir con la verdad de Cristo, porque entonces dice, caerán en su propia trampa, pero los íntegros heredarán el bien. Verso 11. El rico se las da de sabio, el pobre, pero inteligente, lo desenmascara. Verso 12. Cuando los justos triunfan, se hacen gran fiesta. Cuando los impíos se oponen, todo el mundo se esconde. ¿Quién encubre su pecado jamás va a prosperar, pero quien lo confiesa lo deja y haya perdón. El que confiesa su pecado, ¿qué le pasa al que confiesa el pecado? Haya perdón. Es muy importante que usted y yo confesemos nuestro pecado, porque cuando confesamos estamos diciéndole al adversario que es el que quiere destruirnos, confundirnos y dividirnos, como dice Juan 10:10. Estamos desactivando eso. Ya Él no podrá atacarnos por algo escondido, sino confesar nuestros pecados. Eso nos ayuda mucho. Verso 14 dice, dichoso el que siempre teme al Señor. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en su desgracia. Verso 15, un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernador malvado que oprime a los pobres. El gobernante falto de juicio es terrible y opresor. El que odia las riquezas prolonga su vida. El que es perseguido por homicidio será fugitivo hasta la muerte, que nadie le brinde apoyo. El que es honrado el que es honrado se mantendrá a salvo. El del camino perverso caerá en la fosa. Pero luego dice el verso 19, el que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo le abunda la pobreza. O sea que hay que trabajar. Verso 20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Verso 21. No es correcto mostrarse parcial con nadie. Hay quienes pecan hasta un mendrugo de pan. Tenemos que alejarnos cada día más del pecado. Luego el verso 22 nos dice, el tacaño ansía por enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Verso 23. A fin de cuentas, más aprecia el que aprende que el que adula. Verso 24. El que roba a su padre o a su madre e insiste en el pecado, amigo es el de gente perversa. Verso 25. El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Tenemos que confiar en el Señor en todo tiempo. El que ayuda al pobre no carecerá. El que ayuda al pobre no
conocerá riqueza, no conocerá pobreza. El que niega su ayuda será maldecido. Cuando triunfan los impíos, la gente se esconde. Cuando parecen los justos, prosperan. Me encanta poder leer este último capítulo, que es uno de los que más me impacta. Dice, cuando tú y yo podemos ayudar al pobre, el Señor nos bendice. No es que lo ayudamos para que el Señor nos bendiga, pero es que para Dios es muy importante que podamos compartir con los demás, porque mira cómo termina el capítulo. Dice, cuando triunfan los impíos, la gente se esconde. Cuando parecen los justos, prosperan. Así que tal vez tú tienes una oración delante del Padre. Tú dices, Señor, ayúdame a prosperar. Mira las finanzas en nuestra casa. Siempre recuérdate que darle a Dios lo que es de Dios de diferentes maneras es muy importante, que puedas bendecir a otro, que puedas pensar en aquella persona que necesita. eh, a veces no es con cantidad que podamos bendecir a otro. Con lo poquito que tenemos podemos dar de lo que tenemos, y eso el Señor le gusta y Él honra nuestra obediencia. Así que Dios te bendiga, y recuérdate, lo más importante yo creo que de este capítulo es poder pensar que Dios, a nivel de toda la Biblia completa, el Señor siempre habla de unidad, el Señor siempre habla de amor al prójimo, de una manera u otra, en diferentes eventos. Es que unidos somos más. Vamos a darle gracias a Dios por este capítulo. Padre, gracias por este capítulo 28, Señor. Te pido que seas tú, Señor, permitiendo que esa palabra haga rema en nuestra vida, que esa palabra, Señor Jesús, lo podemos llevar a la vida práctica, Señor, que podamos pensar en el prójimo, que podamos pensar en el pobre, Señor, que podamos pensar en el que necesita, Señor, que si tenemos nosotros en abundancia, Señor, o de cualquier manera, Señor, podamos bendecir a otros, Señor, hacerlo con alegría, con gozo, Señor. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo, por cada persona, Jehová, que ha tomado estos 10 minutos para escuchar este capítulo 28. Dios, yo sé que Dios te está ministrando ahí donde tú estás. Y yo le pido a Dios Todopoderoso que Él sea tu guía en el día de hoy y en los venideros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tomarte tu tiempo. Déjame tu comentario aquí y déjame saber qué te pareció este desarrollo de Proverbio capítulo 28. Dios te bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bye. Abrazo y beso. Bye.